graba y se continúa y es igual y nada más. Perfecto. No sé, esperémosle, démosles tiempo, tal vez por ser primera clase, unos hasta las 7:10, tal vez, posiblemente. No sé qué Ya, opinan. igual ahí déjales un mensajito en el WhatsApp nomás por si acaso, para que estén Yo no conscientes. tengo el WhatsApp de los estudiantes, no sé si me pueden incluir al grupo. Sí te agregué ahorita al grupo. Ah, genial, genial, no, Ajá, no lo sí, vi. sí, sí. Ahí para que mandes el mensajito, porfa. Genial, muchas gracias. Miembros. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, amigos? Esperemos hasta las 7:10 hora Ecuador para poder empezar. ¿Les parece?
Bueno, dado que no hay más estudiantes, empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, no sé si es que ustedes ven mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve, Daniel. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por confirmarme, pero yo no les veo si quién está hablando. Déjenme ver cómo lo puedo hacer. No veo quién habla. Bueno, creo que ya puedo ver. Bueno, voy a empezar. Y mm, no lo vuelvo. No lo veo nuevamente. Pero bueno, si es que tienen alguna inquietud, quieren hacer alguna reflexión, desean conversar sobre un tema más en particular, por favor, no duden en abrir sus micrófonos y con mucho gusto eh, indagamos sobre algún tema en particular. Sí, no les puedo ver como para que, si es que tal vez alzan la mano o alguna cuestión por el estilo, no les podría ver. Entonces, más bien lo que les pido es que por favor abren sus micrófonos y con mucho gusto conversamos. De ninguna manera esto es un monólogo, sino más bien es una clase abierta, ¿sí? Bueno, entonces, en el Diplomado de Ordenamiento Territorial y Urbano con Inteligencia Artificial, hemos llegado al módulo 5, que es la gestión integral del territorio con inteligencia artificial SIC y BIM, ¿sí? Entonces, la idea de este módulo es ir integrando, digamos, estos tres componentes, inteligencia artificial, SIC y BIM. Bueno, me voy a presentar de forma muy rápida. Mi nombre es Daniel Gallegos Chávez. Yo soy arquitecto de profesión. Tengo una especialización superior en contratación pública. Tengo una maestría en administración de empresas. Estudié en Flaxo, estudios urbanos. Tengo un máster en proyectos de arquitectura y urbanismo. Tengo otro máster en dirección, gestión y administración de proyectos de arquitectura y urbanismo. Y actualmente estoy siguiendo un doctorado. Tengo más o menos unos 15 años de experiencia en cuanto a construcción, fiscalización, consultorías y bueno, y en algunos temas. Y en los últimos 3 años he ejercido algunos cargos directivos en algunos municipios, además que también he hecho algunas construcciones. Pero actualmente he sido docente, más me he desarrollado como docente en la Católica, en la ESPE, en la UTI, UTA, en la Universidad de Hemisferios y actualmente me han brindado la oportunidad de poder trabajar con ustedes en la Universidad de Dusen, ¿sí? Y también tengo 107 menciones de las publicaciones que yo he podido hacer o que he subido a una plataforma que se llama Academia. Claro, el que se dedica realmente a la investigación muchas veces tiene sobre las 10.000 menciones, pero bueno, considero que estamos en el camino. Eso es, mis queridos amigos, solo como presentación, ¿sí? Quisiera saber, aunque vi que estaban solo 3 personas, pero quisiera saber de los tres, tal vez si es que se pueden así hacer una presentación rapidísima, por favor. Hola Marco, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Buenas noches. Mi nombre es Marco. Hola Gaby, hola Alex. Eh, Arquitecto de profesión igual. Tengo una maestría en gestión de proyectos. Actualmente trabajo en el servicio público como jefe del área de patrimonio, de la unidad de patrimonio acá del Cantón Alausí. Y, y claro, y chuta, voy a tomar tus palabras de algunas consultas que tengo acá del territorio que estamos peleando aquí con unos compañeros arquitectos y con la máxima autoridad, pero
para sacar el cantón adelante. Eso, igual creo que tengo unos 10 años de haberme graduado, hace 6 años con mi oficina propia aquí en Alausí, eh, aplicando mis pocos conocimientos y ayudando a la gente. Eso, Daniel. Muchas gracias, Marco, muy gentil. Oye, qué buenísimo. Entiendo que tú estás dedicado a la gestión patrimonial y el AUSI tiene un montón de conflictos, sobre todo actualmente en cuestiones de riesgo, ¿no? Recordemos en el año 2023 que tuvieron el deslave que mató aproximadamente a 60 personas, si mal no me acuerdo. Sí, más o menos, y hay un número más o menos elevado de que no encontraron los cuerpos, ¿no? No asomaron. Sí, como 200 personas, si mal no me acuerdo. Sí, más o menos, sí, sí, está por ahí. Sí, Sí. sí, tremendo, Y tremendo. tenemos otro derrumbe también acá, frente Ujú. de en Sibambe, el sector de Sibambe, también hay un posible derrumbe también. Sí, hay que entender que, por ejemplo, la provincia de Chimborazo debe ser la provincia de los deslaves y derrumbes, sobre todo por la geografía o la morfología que tiene el territorio, y gracias a que también eh, yo he escuchado que dicen que Chimborazo, Bolívar y Santo Domingo tienen sus propias nubes, ¿no? Entonces, a las extensas precipitaciones que se pueden presentar, además que existen microsismos, ¿no? Dentro del suelo, y eso puede ayudar a que se generen estos inconvenientes. Muchas gracias, Marco, muy gentil. No sé si tal vez Gaby me puedes ayudar presentándote, por favor. Claro, bueno, yo también soy arquitecta, tengo la maestría en planificación territorial, pero más me he enfocado en lo que es el patrimonio, entonces he realizado rehabilitación de bienes inmuebles, inventario, todo lo que corresponde así en las zonas urbanas y rurales. Eso, bueno, un poco de lo que es obra nueva, pero más también lo que es el patrimonio y me interesa todo esto de la planificación urbana y cómo puede ir de la mano con lo que es los bienes inmuebles y todo eso que no se debe perder, que también son importantes cuando existen zonas como lo que son arqueológicas y porque existen todo tipo, también lo que son áreas verdes, ese tipo de cosas. Y acerca de BIM, he trabajado algo mínimo, como lo que es algo con Revit, y nada más, eso sería. Gaby, ¿de qué ciudad eres? De Quito, Ah, eres de Quito. ¿Cuántos años de experiencia tienes? 10. 10, chévere. Ya, muchas gracias, muy gentil. Y Gaby, ¿y dónde trabajas? No, no, eso no te escuché bien. O sea, ahorita estoy haciendo una consultoría para el GAT de Riobamba, de Ah, un inmueble patrimonial. perfecto. Muchas gracias, Gaby. Ya. Alex, Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Eh, Soy también, mi profesión es, soy arquitecto, tengo igualmente también una maestría en desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Actualmente estoy trabajando en el Cantón Loreto, provincia de Orellana, en el GAD municipal. Me he enfocado mucho, me ha interesado bastante seguir este diplomado porque de las clases que ya hemos ido teniendo, me doy cuenta que la inteligencia artificial tiene bastante que ver, sobre todo en esto del territorio. Eh, y va y con el tema de que yo manejo en el GAD municipal, trabajo en seguimiento y evaluación en el ordenamiento territorial. Dado que también acá en el oriente la capa territorial es un poco más difícil que hacer un estudio, qué sé yo, en la sierra. Entonces eso me ha enfocado bastante en querer seguir este diplomado y y aprender mucho más todavía para sacar adelante acá y cumplir objetivos, sobre todo aquí con el cantón porque es un cantón muy pequeño y hay que hacer mucho por acá. muchas gracias, Alex. Alex, ¿cuál es tu apellido? Alexander Acosta, pero me pueden decir Alex, sí. Alex, ¿y cuántos años de experiencia tienes?
Igual ya tengo 10 años. Perfecto. Creo que estamos en el mismo rango de edad, ¿no? Muchas gracias, Alex. Tú trabajas en el gas municipal. ¿Tienes algún cargo en especial? Sí, trabajo en el área de planificación y gestión territorial, seguimiento y evaluación de los planes, usos y todo lo demás referente a los PDTs. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. No sé quién más me falta. Saskia, ¿me puedes ayudar con una breve presentación tuya, por favor? Buenas noches. Mi nombre es Saskia Guerrero. Soy arquitecta. Tengo una maestría en planificación territorial y gestión medioambiental. Actualmente, bueno, desde hace 20 años estoy en el libre ejercicio de mi profesión y anteriormente fui, trabajé en el municipio de Quito, fui coordinadora de gestión territorial, control de la ciudad, catastros. Fui directora de planificación, hice un plan de desarrollo, un plan territorial, un plan de turismo. Actualmente estoy en el libre ejercicio. Seguí este diplomado a fin de tener una actualización referente a lo que es la inteligencia artificial, el uso de GIS y demás programas. Tengo más o menos unos 25 años de experiencia como arquitecta. Y sabes que me suena tu nombre, Saskia Guerrero. Yo creo que sí, sí he visto tus planes que has hecho. Eh, sí me quedó sonando el nombre. Yo dije, ¿de dónde puede ser? Pero considero que yo también trabajé en el municipio de Quito algún tiempo. Pero bueno, eh, Posiblemente, soy ambateña, ¿no? Y vine a estudiar en Quito, me quedé, me casé y vivo en Quito, pero trabajo en todo el sector de los alrededores de Quito, de Ambato, Tabacundo, Cayambe. Entonces, posiblemente de ahí nos conozcamos, ¿no? O de la universidad. muchas gracias. Ah, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, muchas gracias. Les preguntaba esto principalmente porque al ser este un diplomado internacional, no sabía con qué grupo estaba interlocutando. Entonces, no sabía si es que posiblemente podíamos incluir más ejemplos nacionales o tal vez más ejemplos internacionales, ¿sí? Pero bueno, yo creo que me han permitido poder entender de mejor manera cuál es o con qué equipo estoy trabajando, ¿sí? Bueno, empecemos. Al mal paso hay que darle prisa. Tenemos 5 temas por, por tratar y hoy vamos a ver la unidad uno, que es la introducción a la gestión integral del territorio. Voy a tratar que las clases sean, tengan una mezcla de ambos casos, digamos, de ambos lados, que tengan una parte teórica y una parte bastante práctica, ¿sí? Al ser esta ya una introducción, yo creo que va a ser un poco más teórica, ¿sí? Bueno, la idea de presentar este tema es poder fundamentar a qué se refiere con la gestión integral del territorio, ¿sí? ¿Qué nos referimos con este tema de gestión integral del territorio? Entiendo y veo que todos y cada uno de ustedes tienen maestrías en gestión de proyectos, en planificación territorial. Entonces, creo que va a fluir bastante bien este primer tema. Y si ustedes desean incluir algunas reflexiones sobre cómo planificamos, usamos, cuidamos nuestro territorio, bien pueden, por favor, siéntanse libres de abrir los micrófonos y podemos generar alguna discusión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? Es comprender los fundamentos de la gestión integral del territorio, identificar los componentes urbanos, rurales y naturales. Aquí nos vamos a detener un poco. Uy, aquí nos vamos a detener un poco, los componentes urbanos, rurales y naturales. ¿Por qué le dividí en urbanos, rurales y también le incluí naturales? Porque actualmente la gestión
del territorio se basa mucho en estos componentes naturales. Explorar el rol de las tecnologías SIGBIN e inteligencias artificiales o cómo estas tres se pueden integrar. Revisar casos exitosos y como último bloque será reflexionar sobre los retos futuros. ¿Sí? Entonces, la gestión integral del territorio es un proceso técnico, administrativo y político que que utiliza los diferentes instrumentos y metodologías para optimizar de forma coordinada y sostenible el uso y desarrollo del territorio, ¿sí? No sé si es que sí están viendo mi pantalla y si es que sí están siguiendo, por favor, solo me confirman. Sí, sí, está bien. Sí, sí, Porque hace un ratito me salió en pausa. Entonces, no sé si es que ya se quitó la pausa. Ah, ya se quitó, solo que no se actualizó en mí. Ya, muchas gracias. No sabía. Ya, entonces, y con esto lo que les quiero comentar es que la gestión territorial o la gestión integral del territorio termina siendo un elemento clave y un elemento con un enfoque holístico y multidisciplinario, ya que considera aspectos que influyen en el territorio desde la planificación espacial y además incluye elementos como lo que les acabo de indicar, ¿no? Elementos con componentes urbanos, rurales y naturales, por ejemplo, restauración ecológica, también, digamos, también elementos sociales como el desarrollo socioeconómico, ¿sí? Entonces, en este enfoque, digamos, holístico y multidisciplinario o multidimensional, tenemos, por ejemplo, la sostenibilidad, la participación, la coordinación y articulación, entre otros, o los diferentes procesos que tiene este territorio. Bueno, dentro de nuestra agenda vamos a ver conceptos claves, componentes esenciales, herramientas tecnológicas, casos de éxito y conclusiones, ¿sí? Entonces, esta charla está organizada en 5 bloques, como les decía hace un momento. Vamos a ver los conceptos claves, los componentes, las herramientas tecnológicas, los casos de éxito y finalmente vamos a hacer conclusiones, recomendaciones y algunos elementos mucho más concretos para poder tener un panorama mucho más claro. Entonces, algunas definiciones de la gestión integral del territorio. Por ejemplo, el equilibrio entre el desarrollo humano y ecosistemas. Sí, esto creo que es uno de los elementos claves. El explicar que no se trata solo de planificar ciudades, sino de articular todo el territorio. Por ejemplo, una carretera mal planificada puede fragmentar ecosistemas, puede dañar ecosistemas. De hecho, no sé si es que ustedes utilizan redes sociales, revisan Instagram, LinkedIn o, o Facebook. No sé si es que ustedes han visto en algunos países de Europa que ya hacen estos puentes a desnivel naturales. Es decir, en vez de hacer puentes peatonales, hacen estos puentes a desnivel para que conecten los dos lados de una carretera para los ecosistemas, para que los osos, los patos o algunos otros animalitos puedan cruzar por estos puentes y pasar de un lado a otro lado de un bosque, ¿no? Entonces, lo que les decía, una carretera mal planificada puede fragmentar ecosistemas, puede dañar un ecosistema. Entonces, la gestión integral del territorio es un proceso que busca equilibrar el desarrollo humano con la protección de los ecosistemas. No se trata solo de planificar ciudades, también implica pensar en lo rural y lo natural como partes de un mismo sistema, ¿no? El integrar ámbitos urbanos, rurales y naturales. Por ejemplo, como les decía, esta carretera mal diseñada no solo afecta a una movilidad urbana, también puede fragmentar ecosistemas y también puede desplazar comunidades, ¿no? No sé, se me viene a la idea, por ejemplo, este paso a desnivel que se construyó hace algunos años. Eh, Marco, Gaby y Saskia, que viven al sur del país o que constantemente están viajando supongo, entre Quito, Ambato, Quito, Riobamba.
Como posterior a este paso lateral que se construyó la E35, se aisló, por ejemplo, ciudades como Salcedo, ¿no? Antes de esta ciudad era una ciudad que tenía una productividad bastante fuerte. El pasar por Salcedo era un paso obligado para ir a Ambato, para ir hacia el sur del país, por la Panamericana. Pero hicieron este paso lateral que benefició en cuanto a tiempo, pero en cambio generó este conflicto, ¿no? Este desplazamiento de esta comunidad o de esta ciudad. Pero bueno, aquí la herramienta clave es el ordenamiento territorial. Entonces, pensando ya como una definición de gestión integral del territorio, la gestión integral del territorio, como lo indicaba hace un momento, es un proceso técnico, político y administrativo que coordina algunos aspectos, ¿no? Lo social, lo económico, lo ambiental, lo político, para uso sostenible del territorio, involucrando diferentes actores territoriales en la toma de decisiones. Y digamos, si es que nosotros tenemos que ver algunos elementos claves, podría ser, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero la participación ciudadana, tenemos nosotros en el país, tenemos hasta una ley de participación ciudadana, pero la participación ciudadana tiene que ser real y la participación ciudadana tiene que involucrar la mayor cantidad de población, tiene que involucrar el diálogo de los diversos actores sociales que tenemos dentro de este territorio, ¿no? Los diversos actores sociales que tienen muchas veces tienen intereses económicos, tienen intereses ambientales, tienen intereses técnicos, tienen intereses hasta políticos. Y todas estas visiones tenemos que construir una solución, digamos, conjunta, ¿no? Esto generalmente se lo ve cuando se hace un plan de desarrollo y ordenamiento territorial o un plan de uso y ocupación de suelo. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Los principios fundamentales son la sostenibilidad, la equidad, la resiliencia, la gobernanza y, como les decía, la participación ciudadana. Estos principios fundamentales guían las decisiones territoriales y estos principios fundamentales están relacionados con los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este enfoque se basa en el principio como la sostenibilidad, la equidad, la resiliencia y la participación ciudadana. Sin estos principios, cualquier plan territorial estaría incompleto, ¿no? Me gustaría que piensen un segundo su ciudad, perdón, me gustaría que piensen un segundo si es que en su ciudad aplican todos estos principios realmente en la práctica. Muchas veces la participación ciudadana termina siendo solo un elemento formal, ¿no? Yo he hecho algunos, o he trabajado en algunos planes de ordenamiento territorial y generalmente cuando se hacen las socializaciones de la fase 1, de la fase 2 o de las distintas fases, únicamente se termina convocando a las personas y haciéndoles firmar una hojita para que eso posteriormente sea parte del expediente, pero estos planes se terminan armando entre el equipo técnico de la alcaldía y nadie más, ¿no? Es decir, un poco a puerta cerrada. Entonces, me gustaría que piensen un momento si es que en sus ciudades aplican estos principios, si es que realmente en la práctica se aplica estos principios, ¿no? Hay que ir pensando también que, bueno, que no son todos los principios, o digamos que cada uno de estos principios tiene algunos principios, digamos, inmersos, como por ejemplo la equidad, que es asegurar la igualdad de oportunidades para que todos los habitantes puedan acceder a los servicios, aprovechar las opciones de desarrollo, tener una vida digna. La equidad, es decir, que exista, por ejemplo, equidad de género, equidad etaria,
Es decir, protección de derechos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la gobernanza, perdón, aquí hemos tenido la equidad, no lo leí. En cuanto a la gobernanza, que la gobernanza, por ejemplo, promueva una gestión democrática de las ciudades y los territorios con mecanismos que impliquen una verdadera articulación entre los diferentes actores públicos y privados, ¿no? Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, que se priorice el uso de los recursos de manera que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras, como lo indica ONU o ONU Habitat, si mal no lo recuerdo, que es una definición de sostenibilidad, ¿sí? En cuanto a la resiliencia, lo que justo hablábamos hace un momentito con Marco, la resiliencia urbana, qué sucede después de algún evento natural, de un evento antrópico? ¿Qué sucede? ¿Las ciudades realmente son resilientes? ¿Qué sucede con nuestras ciudades? El hecho de ir pensando en si es que la planificación o dentro de la planificación realmente existe la capacidad de resiliencia de las ciudades, ¿no? Entonces, digamos, estos 5 principios se fundamentan en el territorio. Bueno, la multidisciplinariedad, la parte ambiental, lo social, lo económico y lo político. Hay que entender la necesidad de un enfoque multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, eh, un proyecto, qué sé yo, un gran proyecto dentro de un territorio podría ser una hidroeléctrica que bien nos daría falta, o un gaseoducto o un oleoducto, por los problemas que actualmente estamos viviendo de nuestro territorio. Requiere algunos estudios, ¿no? Dentro de estos estudios requiere estudios ambientales, requiere análisis sociales, análisis o una consulta social, por ejemplo, de participación ciudadana. Requiere un análisis económico, es decir, sacar un TIR, un BAN, para ver si es que es factible o económicamente factible el proyecto. Requiere, y sobre todo requiere una decisión política, ¿no? Entonces, esta es la multidisciplinariedad que existen de los proyectos. La gestión territorial no pertenece a una sola disciplina. Se nutre de lo ambiental, de lo social, de lo económico, de lo político. Sin estas visiones, esto podría tender a fracasar. Y la planificación urbana eh, refiere a la colaboración de estas 4 disciplinas para tomar decisiones concertadas en busca del uso sostenible del espacio y sobre todo al buen uso de los recursos naturales, promoviendo el bienestar de las comunidades y la armonía entre el ser humano y el ecosistema, ¿no? Actualmente esto es uno de los puntos más claves en la gestión integral del territorio. El poder integrar la sostenibilidad con el medio físico, con el medio construido. La sostenibilidad busca la armonización del uso de los recursos naturales. Recuerden la parte ambiental, ¿no? La sostenibilidad, el no comprometer los recursos actuales hacia las generaciones futuras, lo que nos indicaba ONU Habitat. Bueno, en cuanto a gobernanza y participación, la gobernanza y la participación es clave. No basta con que las autoridades decidan
sí se necesita la participación ciudadana. Experiencias como los presupuestos participativos dentro de nuestras ciudades muestran que la gente participa y estas decisiones o esta participación hace que sus decisiones sean mucho más legítimas, ¿no? La gobernanza y la participación tiene que tener un diálogo de negociación, de cooperación entre los distintos actores, entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, sobre todo para la generación de la toma de decisiones, la gestión de los recursos, por ejemplo, naturales dentro del territorio, tiene que tener esta visión de sostenibilidad, ¿no? Otro de los, otro de los elementos es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es la herramienta principal, yo diría, para la gestión integral del territorio. El ordenamiento territorial define qué actividades se hacen y dónde se hacen, dónde puedo construir, dónde puedo producir, dónde conservar. Esa es la base para evitar los conflictos y promover la sostenibilidad. Por ejemplo, la determinación de zonas ecológicas, de zonas económicas, nos ayuda mucho, ¿no? El ordenamiento territorial es una herramienta central de gestión, define usos del suelo y busca equilibrar entre actividades humanas y conservación. Entonces, el ordenamiento territorial dentro de la gestión integral del territorio armoniza el desarrollo socioeconómico y la ocupación del espacio con las particularidades que se debe tener dentro de ese espacio. Particularidades, por ejemplo, ambientales, económicas, sociales. El ordenamiento territorial también busca un desarrollo humano, ecológicamente sostenible, espacialmente armónico. La protección del patrimonio natural y cultural que yo les escuchaba a Marco y a Gaby que trabajan en eso, ¿no? La protección del ambiente construido, por ejemplo. Nos ayuda mucho el ordenamiento territorial, el poder incorporar normas dentro de estas construcciones o dentro de este patrimonio construido, de este patrimonio arquitectónico construido. El regular las intervenciones en el territorio mediante la formulación y la implementación de políticas públicas nos ayuda dentro del ordenamiento territorial. Bueno, y con todo esto tenemos los retos actuales. Yo les sé llamar los retos urbanos. Hay que entender que actualmente enfrentamos 5 grandes retos, ¿no? Tenemos una urbanización acelerada, el cambio climático, la desigualdad territorial, la pérdida de biodiversidad y los conflictos por recursos eh, son creo que los grandes retos territoriales y bueno, también urbanos que tenemos actualmente dentro dentro de esta gestión integral del territorio. No sé si ustedes se dan cuenta cómo cada uno de estos problemas están ligados al territorio. Los principales retos dentro de la gestión integral del territorio están ligados también entre sí, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación del aire, agua, suelo, la gestión de residuos, la necesidad de una economía circular, están ligados, en cambio, con una urbanización, por ejemplo, acelerada. Esta falta de recursos
la falta de, por ejemplo, o estos conflictos por los recursos están ligados también al problema de un marco o una falta o un fortalecimiento de un marco regulatorio y participación ciudadana. Pero bueno, estos desafíos requieren una gobernanza territorial más efectiva que armonice los planes de desarrollo con la protección del ambiente y promueva una transición hacia unos modelos más sostenibles, ¿no? Los retos urbanos actuales del cambio climático se requiere adaptar y mitigar sus efectos protegiendo ecosistemas estratégicos y fomentando un desarrollo local bajo en carbono, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ya estamos sufriendo actualmente el problema de esto de quitar los subsidios, ¿no? Estamos sufriendo estos inconvenientes de todavía ser dependientes a estos o a estos combustibles fósiles o de origen fósil. Entonces, si es que nosotros empezamos a atacar estos retos, por ejemplo, el cambio climático, a través de la adaptación de la mitigación, incluyendo proyectos, por ejemplo, de movilidad eléctrica, nos ayudaría bastante el poder atacar estos el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la preservación de la biodiversidad, es un reto actual el detener la deforestación y la expansión de actividades extractivas sobre ecosistemas vulnerables es crucial para mantener las funciones de los ecosistemas. Y de hecho, no solo es el detener la deforestación, es decir, ampliar los límites urbanos o los límites urbanos dentro de ruralidades, sino también es generar estos servicios ecosistémicos que puede dar una ciudad, ¿no? El generar, por ejemplo, proyectos de caminos ecológicos dentro de la ciudad o de vías verdes dentro de la ciudad. Es decir, estas masas arbóreas que estén conectadas a través de parteres con árboles, por ejemplo, nos ayuda, por ejemplo, a aumentar el índice verde urbano dentro de una ciudad y en sí a mejorar la calidad de vida de la ciudad, ¿no? Bueno, la urbanización acelerada también genera un problema dentro de la gestión urbana, el no tener, por ejemplo, un marco regulatorio eh, fortalecido, el establecer leyes y regulaciones que sean más estrictas, posiblemente también nos permita asegurar un efectivo control de esta urbanización acelerada. Hay que tomar en cuenta que esta urbanización acelerada generalmente se lo hace a través de una ciudad informal, ¿no? La desigualdad territorial. Nosotros este reto urbano podríamos atacarlo a través de la participación ciudadana. El fortalecer la participación ciudadana, crear programas, por ejemplo, de educación ambiental, por ejemplo, para sensibilizar y promover los valores sostenibles desde edades tempranas o elementos como educación vial, por ejemplo. No sé si es que ustedes se acuerdan hace varios años cuando estábamos en la escuela, nos daban educación vial, ¿no? Y bueno, algunas de estos temas podrían ser atacados a través de lo que les indico dentro de estos retos urbanos. Bueno, tenemos el componente urbano. Bueno, ahora vamos a pasar al bloque 3, que son los componentes esenciales. Y dentro de estos componentes esenciales, eh, existe o existe o debemos de entender la importancia de un crecimiento ordenado.
Por ejemplo, hay ciudades como Medellín, como Curitiba. Ambas ciudades fueron denominadas como ciudades de innovación, ¿no? Pero tenemos que entender que existe o, o- o existe o existe tal importancia en un crecimiento ordenado. Pero este crecimiento ordenado no necesariamente se da desde cero. Por ejemplo, Brasilia, que fue una ciudad que se creó desde cero, o Washington, que se crearon ciudades desde cero, sino, por ejemplo, Curitiba o Medellín, que lo vamos a ver más adelante, que empezaron a ordenar su territorio, empezaron a generar innovación dentro de su territorio, empezaron a identificar varias aristas que tenían inconvenientes. Y por ejemplo, en Curitiba se ordenó su sistema de movilidad, ¿no? Hay que entender que las ciudades son motores de desarrollo, pero también grandes generadores de problemas. Necesitamos la planificación urbana, la infraestructura adecuada, la movilidad sostenible, eh, para generar este crecimiento ordenado. Curitiba, como les decía, es un gran ejemplo. Organizó su ciudad en torno al sistema de transporte público, pero un sistema de transporte público eficiente. El componente urbano en la gestión integral del territorio es la parte, digamos, eh, más importante o la más esencial. Sí, la palabra es más esencial, eh, que define cómo se organiza y cómo se transforma el área urbana para que su desarrollo sea sostenible y equitativo. Este se enfoca en la gestión del suelo, los usos, la ocupación, la infraestructura, los espacios públicos, el patrimonio también, lo que nos indicaba Marco y Gaby. Y esto es para lograr un equilibrio entre el desarrollo humano, la protección ambiental, el desarrollo humano y la protección ambiental, garantizando el bienestar de las futuras y presentes generaciones. El componente urbano dentro de la gestión integral del territorio nos permite controlar el uso de suelo, planificar el desarrollo, proteger el medio ambiente. Cuando hablamos de proteger el medio ambiente, también hablamos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, controlar el uso del suelo, regular, por ejemplo, cómo se ocupa, cómo se transforma el suelo, definir cuáles son las áreas de intervención y los tratamientos urbanísticos que le vamos a dar a este suelo. Alex nos contaba que trabajaba en la Dirección de Planificación y Gestión del Suelo de Loreto. No sé, ustedes ahí, Alex, ¿cómo hacen, por ejemplo, o cómo planifican el suelo, si es que lo hacen a través, o sea, de hecho lo tienen que hacer a través de pits, pero cómo definen estos pits, si es que hacen una suerte de homogenización, ¿no? Entonces, sería interesante ir viendo cómo hacen en los diferentes territorios la planificación, o cómo hacen este plan de desarrollo y ordenamiento territorial, o cómo hacen estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o estos planes de uso y gestión del suelo, para poder generar una gestión integrada del territorio, ¿no? Bueno, dentro del componente urbano también tenemos no solo la dimensión técnica, sino también tenemos la dimensión social de lo urbano. Por ejemplo, por ejemplo, se me viene a la mente, no sé si es que ustedes han escuchado este proyecto que es los parques bibliotecas de Medellín como componente urbano. Eh, estos proyectos tienen un componente de inclusión social, de calidad de vida, eh, que generaron con un valor de espacio público, ¿no? De espacios verdes dentro de la ciudad. Hay que entender que lo urbano no solo es el cemento, también significa inclusión social, calidad de vida,
espacios públicos. Entonces, Medellín con estos parques biblioteca que se conectaban también con los metrocables o que se conectan con los metrocables, mostró cómo la inclusión puede transformar ciudades, ¿no? Medellín es una ciudad bastante similar a Quito, donde, digamos, en el centro de la ciudad, o no en los costos, sí, en el centro de la ciudad, se concentra el suelo de alta renta y en las periferias, sobre todo en las periferias con una topografía bastante accidentada, se concentra eh, la gente de bajos recursos. Entonces, los más grandes parques dentro de Medellín estaban en el centro de la ciudad, ¿no? O en el eje central de la ciudad. Entonces, con los metrocables se integraron todos estos barrios periféricos a estos parques. Y se mostró cómo la inclusión puede transformar completamente a una ciudad. Se me hace referencia, por ejemplo, eh, el metro de Quito, cómo transformó también la vida del centro histórico. El centro histórico actualmente es uno de los centros históricos con mayor cantidad de personas actualmente, ¿no? Uno de los centros históricos eh, más vivos, digamos, que tenemos a nivel de América Latina. Y gracias a que tiene una estación del metro de Quito. Pero por otro lado, también esta mala planificación del metro empezó a morir otro sector dentro de la ciudad. Por ejemplo, la Mariscal, que actualmente están haciendo algunos planes como para poder recuperar este espacio. Y todos estos componentes o todos estos elementos o este componente urbano tiene que tener un componente participativo y tiene que tener un conjunto de estrategias para la construcción y la gestión de la ciudad desde los ciudadanos o los ciudadanos como protagonistas, ¿no? Y como protagonistas activos en la toma de decisiones y la implementación de proyectos urbanos y no solo de receptores pasivos de políticas gubernamentales. Y Saskia entiende muy bien lo que estamos hablando en este momento, porque el poder generar proyectos donde los ciudadanos son protagonistas activos en la toma de decisiones, pues digamos, era algo que se daba mucho en, en las alcaldías de Quito, pero bueno, posterior a la pandemia se modificaron un poco los comportamientos y creo que hay que retomar, ¿no? Estos proyectos donde los ciudadanos son protagonistas activos. Por ejemplo, el municipio de Quito tenía una escuela de gobernabilidad, donde los ciudadanos o donde el mismo municipio formaba a los ciudadanos como para que sean líderes de sus territorios y no solo receptores pasivos de políticas gubernamentales. ¿Qué ayudaba al municipio? Que los mismos ciudadanos eran quienes velaban por estos presupuestos participativos, ¿no? Y velaban mucho por las necesidades que tiene el territorio para poder generar estos presupuestos participativos. Uno de los conflictos que tenían o que tienen hasta la actualidad muchas ciudades es que estos presupuestos participativos, cuando se los lanza, la ciudadanía o quiere la cancha de vóley o la cancha de fútbol o, o qué sé yo, la cubierta de la cancha de vóley, pero no piden cosas que realmente son necesarias, ¿no? Por ejemplo, muchas veces proyectos de saneamiento, proyectos de agua potable, generación de proyectos de recolección de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre terminan pidiendo, digamos, lo mismo, ¿no? Los ciudadanos y viviendo bajo las mismas condiciones. Entonces, esta escuela de, esta escuela de gobernabilidad, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, creo que era escuela de gobernabilidad, ayudaba mucho en estos proyectos, ¿no?
Y este modelo buscaba transformar las ciudades a través de la colaboración colectiva, la apropiación de los espacios por líderes y por la comunidad, y la creación de soluciones que respondan a las necesidades locales, sobre todo fomentando cohesión social e inclusión, ¿no? Yo creo que dentro de este componente, lo principal es la participación ciudadana, pero no una participación ciudadana formal, sino una participación ciudadana activa, donde los habitantes o donde los habitantes locales o donde los ciudadanos sean actores fundamentales en el diagnóstico, el diseño, la ejecución de los proyectos y sobre todo también en el seguimiento a los proyectos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver el componente rural. En este bloque, en el bloque 3, vamos a hablar sobre los componentes esenciales. Hablábamos de los componentes urbanos, rurales y naturales, ¿sí? Y dentro de los componentes rurales, digamos, hay que entender la relevancia del campo dentro de la seguridad alimentaria y la identificación cultural. Yo me pregunto, actualmente, no sé cómo están viviéndolo en sus territorios. eh, Gaby, no sé si es que vivías en Quito o si es que estabas en Riobamba. Pero bueno, nosotros aquí en Quito, Saskia, que está aquí en Quito, también lo podría decir, ya estamos empezando o ya se empieza a ver un desabastecimiento, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, Quito no produce nada. Yo me preguntaría qué sucede, por ejemplo, Alex, no sé qué sucede en Loreto. Si es que este desabastecimiento por el paro transportista, por la reducción de combustibles, está cambiando la posibilidad de acceder a alimentos a los mismos precios. Posiblemente cambie esta dinámica. Entonces, algún momento, algún momento en una clase con los alumnos nos poníamos a analizar qué es más importante, la parte urbana o la parte rural. Y en definitiva, llegamos a la conclusión que hay una interacción bastante sólida, una dependencia, digamos, de lo uno de lo otro. Y llegábamos a la conclusión que la parte rural o el componente rural sostiene nuestra alimentación, sostiene nuestra cultura, sostiene nuestros paisajes, sostiene nuestro ambiente. No podemos hablar de gestión territorial sin hablar de agricultura, eh, paisajes culturales y conectividad rural, ¿no? El componente rural en la gestión integral del territorio hace referencia al conjunto de acciones, normas y políticas para la ocupación y el uso sostenible del suelo rural, considerando el territorio físico, los recursos naturales, la población, los asentamientos e instituciones, buscando un desarrollo que equilibre la conservación del ambiente y las actividades socioeconómicas de las comunidades. Esto incluye la planificación y gestión de actividades productivas, la conservación de la biodiversidad y la gestión de riesgos y manejo de los recursos como el agua, el suelo. Y este manejo de los recursos también tiene que incluir un proceso de participación ciudadana y concertación con todos los actores sociales y políticos. Es un claro ejemplo lo que está viviéndose o lo que se vive actualmente en Cuenca. En Cuenca actualmente todavía están en inconvenientes sobre Quinzacocha, sobre esta explotación minera. Entonces, creo que ahí surgiría una de las preguntas, pero
¿qué pasa por qué la ciudad protesta si la explotación minera va a ser en área rural? Porque hay un claro o hay una clara dependencia entre lo urbano y lo rural. Dentro de o en estos páramos rurales, en estas esponjas de agua que es el campo, que son las áreas rurales, dentro de estos ecosistemas, en estas cuencas, es de donde viene el agua. Y hay muchas ciudades que ya han empezado a experimentar desabastecimientos. Por ejemplo, Gaby, que nos indicaba que está haciendo una consultoría en Riobamba. En Riobamba es uno de los ejemplos que ya empieza a entender esto de los desabastecimientos prolongados. Y entiendo que actualmente están haciendo un nuevo proyecto para buscar nuevas fuentes de agua, pero nuevas fuentes de agua mucho más alejadas. Sucede lo mismo en Ambato, por ejemplo, donde Saskia nos indicaba que también trabaja. El norte de Ambato sufre el mismo problema, que tienen que ir a buscar cada vez de fuentes más lejanas el agua para poder abastecer a a la ciudad. Y en Ambato, por ejemplo, ya no es ni siquiera dentro de la misma provincia, ya están, o el proyecto Ríos Orientales no viene ni siquiera desde el Tungurahua, sino viene desde el Cotopaxi, ¿no? Estas fuentes nuevas de agua. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el uso sostenible del suelo tiene que regular la interacción entre los asentamientos rurales y los asentamientos urbanos, definiendo el destino del suelo rural para las actividades como la agroproducción, la ganadería, actividades forestales, turismo, pero sobre todo la priorización de la sostenibilidad ambiental. Latinoamérica ya es uno de los continentes más urbanizados. No recuerdo si es que la tasa de urbanización en América Latina ya bordea el 85%. Y en el Ecuador me parece que ya bordea el 70%, ¿no? Entonces, América Latina es uno de los continentes, no es uno, es el continente más urbanizado. Lo que quiero decir con esto es que cada vez se hace más importante el poder, eh, el poder proteger nuestras áreas rurales. Hay estudios que en ciudades, yo les digo un poco de lo que conozco, pero hay ciudades como por ejemplo Ibarra, que dentro de la misma área caberían 10 veces más personas. Por ejemplo, yo trabajé recientemente en Ambato y les escuchaba que dentro de la misma área, Ambato es una ciudad de 200,000 personas aproximadamente, y decían que dentro de la misma área caberían hasta 2 millones de personas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a proteger nuestras áreas rurales, a conservar y aprovechar los recursos que nos dan nuestras áreas rurales, buscar la protección de la calidad del agua, por ejemplo, del aire, de los suelos, así como mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales a través de planes de mitigación, por ejemplo, de eficiencia energética. Y para esto también, sin duda, tenemos que tener un componente de desarrollo comunitario, el promover el empoderamiento de las comunidades para participar activamente en la formulación de planes de conservación y en el desarrollo de sus entornos, ¿sí? Bueno, con lo que les decía, por ejemplo, el también brindar a lo rural o el acceso a algunos servicios, porque lo rural enfrenta grandes brechas. Existe falta de infraestructura, de servicios de salud, servicios de educación, o los servicios de educación son limitados. Entonces aquí se prende el desafío, o se genera el desafío para dar condiciones
dignas de vida a las comunidades rurales. Hay una brecha bastante fuerte entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, cuando se habla de coberturas de agua potable, de alcantarillado, o coberturas o la cobertura eléctrica, por ejemplo, en lo rural, es completamente distorsionado que en lo urbano. Yo trabajaba en un banco antes, en el Banco de Desarrollo del Ecuador, y me acuerdo que cuando hablábamos de coberturas, por ejemplo, de agua potable, Quito me parece que estaba me parece, si mal no me acuerdo, y si mi memoria no me falla, estaba en el 94%, ¿no? Pero ese 6% que le faltaba era básicamente por las áreas rurales que no tenían todavía cobertura. Y así sucede en muchas ciudades, en ciudades que tienen muy buenas coberturas, pero no llegan o no logran llegar al 100, o muchas veces están en el 90%, justo porque esos puntos porcentuales que faltan son de las zonas rurales. Y las zonas rurales enfrentan importantes brechas en cuanto a infraestructura de salud, educación. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la pandemia, verles a 10 niños detrás de un celular, debajo de un árbol, que recibían clases virtuales. Por ejemplo, otro de los grandes servicios que tenemos, o de los servicios básicos que tenemos en la actualidad, es la cobertura de Internet, y en áreas rurales muchas veces es insuficiente. Entonces, esto nos manifiesta la falta de recursos básicos también, ¿no? Como el agua potable, la electricidad, la escasez, por ejemplo, de profesionales para los centros de salud, la limitación en cuanto a materiales educativos y acceso a tecnologías que existen en estas zonas, genera desventajas en cuanto al aprendizaje, ¿no? Eh, Actualmente este gobierno está tratando o generó este proyecto que es de nutrición básica infantil, porque existían dentro de comunidades rurales o de sectores rurales altas tasas eh, de, de inconvenientes en cuanto al acceso a nutrición infantil. Y el problema no está o no radica ahí, radica en que si es que no se lo atiende, se va a generar un problema, un inconveniente posterior. Personas con déficit de atención, personas con déficit en cuanto a su salud, porque aunque se lo controle en este momento, hubieron personas, o hubieron niños, y hubieron infantes que no tuvieron un desarrollo nutricional acertado, y eso no se va a poder recuperar. Entonces, estas desventajas que existen en las áreas rurales afectan al desarrollo integral, no solo de estas comunidades, sino también afectan al desarrollo integral de toda la sociedad. Pero sin duda, el desarrollo integral de las comunidades rurales en comparación a las áreas urbanas es completamente distinto, ¿no? Como les decía, en cuanto a la tecnología, existe una brecha digital importante. El acceso limitado a Internet o a herramientas tecnológicas dificultan la educación en las comunidades. En cuanto a la salud, los servicios de salud limitado, la escasez de personal o la falta de personal, la falta de centros de salud en las zonas rurales, tienen o generan una menor disponibilidad eh, de atención médica inmediata, lo que puede derivar o generar en problemas futuros para la persona que no fue atendida. Entonces, de cierta manera, tenemos que empezar, por ejemplo, a atraer y retener profesionales de la salud a estas zonas. Considero que este programa de, de médicos rurales tiene que ser intensificado, tiene que haber mayores o un mayor acceso a médicos rurales.
Y no solo parte de la falta de profesionales, sino parte de la falta de infraestructura física como para poder incluir ahí más profesionales, ¿no? Pero bueno, algunos de los desafíos aquí, en cambio, es la falta de recursos. Esto genera un inconveniente bastante fuerte. Bueno, eh, como otro componente es lo natural. La importancia de gestionar adecuadamente los recursos naturales nos ayuda inconvenientes futuros para evitar crisis hídricas y de suelos, ¿no? El territorio natural nos provee de agua, de suelo, de aire, bosques. Si no lo gestionamos bien, enfrentaremos una crisis hídrica, erosión y deforestación. Y los recursos naturales son esenciales y requieren una gestión adecuada para evitar crisis hídricas, como conversábamos hace un momento. Cuando no se gestionan bien, por ejemplo, estos ecosistemas sufren daños. Por ejemplo, la deforestación provoca una degradación del suelo al no tener raíces para anclarlo, por ejemplo, la tala de árboles. Este suelo puede tender a generar deslaves, como lo que sucedió, lo que conversábamos con Marco en Alausí, ¿no? Esta deforestación puede generar estos deslaves, estas licuefacciones, estos lahares. La tala de árboles también afecta la calidad de agua, su disponibilidad. Además, disminuye la biodiversidad. La biodiversidad nos ayuda, en cambio, en cuanto a la seguridad alimentaria. Una consecuencia de la mala gestión de los recursos naturales son, por ejemplo, las crisis hídricas, las erosiones del suelo, las deforestaciones. eh, y el problema aquí, por ejemplo, viene en cuanto a que todos estos sistemas están interconectados. Por ejemplo, los bosques, el suelo, el agua, están íntimamente ligados. Y aunque no parezca un problema eh, en uno de estos sistemas, genera inconveniente en los otros, ¿no? La biodiversidad de los bosques eh, actualmente está en pérdida y la pérdida impacta directamente a miles de especies y estas miles de especies impactan directamente en cuanto al agua más limpia, aire más limpio, pero sobre todo en cuanto a la seguridad alimentaria que tenemos. Entonces, la relación entre biodiversidad y resiliencia nos ayuda o es clave perdón, la relación entre biodiversidad es clave para la resiliencia. La biodiversidad eh, eh, nos ayuda a mejorar la resiliencia dentro del territorio. Por ejemplo, el tener corredores ecológicos o sin corredores ecológicos, hay especies que no sobreviven y el cambio climático está agravando todo, sequías, inundaciones, incendios forestales. La biodiversidad es fundamental para eh, poder tener la capacidad de resistir y recuperarse a perturbaciones provocadas por el cambio climático, como son sequías, inundaciones, incendios. Los corredores ecológicos nos ayudan a mantener interconectadas las poblaciones, las especies, para que puedan sobrevivir y adaptarse a este cambio ambiental. Y sobre todo para proteger y restaurar ecosistemas diversos, ¿sí?
Bueno, vamos al bloque 4, que son herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas como los SIC o los sistemas de información geográfica, ¿sí? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud hasta este momento, por favor. Hola, ¿No? Daniel, más bien un comentario, ¿no? Claro, por favor. Claro, tú tienes toda la razón en la parte hídrica que es el problema que a veces tenemos acá en Alausí, ¿no? Este derrumbe, este derrumbe que tuvimos hace 2, 3 años fue por ese problema, ¿no? Por la contención supuestamente de los ojos de agua que hizo que la masa de tierra se moviera y pase lo que pase. Hay sectores rurales en donde, te digo las plenas, o sea, prefieren una cancha de cemento que un proyecto de riego. Exacto. Un proyecto de riego que les beneficia, eh, pero no, ellos prefieren la cancha de cemento con su cubierta de acero y ahí reunirse y hacer lo que ellos deseen, ¿no? Entonces, este también es una pelea que se tiene acá y poco más y casi me desbaratan a mí por haberme metido dando mis opiniones, ¿no? Pero, pero no hay el apoyo tampoco de las autoridades superiores aún, ¿no? Que por más que se les indica o se les propone unos nuevos proyectos, en este caso de riego, aparte de que no me compete, ¿no? Pero la profesión me lleva a dar mis opiniones sobre, sobre lo mejor que les puede ocurrir a la parte rural. En las anteriores administraciones se ha dado capacitaciones a la parte rural, a la parte agrícola y es la parte agrícola que es la más indígena acá, ¿no? Es la parte que es el duro de todos acá. Entonces, ese más bien es el problema que en este sector, en esta parte de Chimborazo se tiene, ¿no? La parte más indígena que prefieren una cancha de fútbol de cemento que un proyecto de riego beneficie, que les beneficie a ellos, ¿no? Sí, sí, claro, completamente, Marco, concuerdo con tu apreciación. Yo recuerdo cuando en algún momento también trabajé en un municipio y se hacían los presupuestos participativos. Y ahí es cuando saltaban estos, no sé, la gente prefería lo que tú dices, o yo me acuerdo en una comunidad, preferían hacer, me parece que era una plaza para los toros de pueblo, una plaza permanente para los toros de pueblo y se les decía, más bien hagamos un adoquinado, un empedrado de las principales vías para que les cueste menos el sacar los productos, etcétera. Pero no, preferían esta plaza temporal o este equipamiento temporal para los toros de pueblo, que era 1 o 2 veces al año, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí en cambio lo que concuerdo también contigo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Y como arquitectos nosotros tenemos que dar nuestra visión técnica. Cuando nosotros damos nuestra visión técnica y aunque no concuerde con la visión política, porque la visión política siempre va detrás de los votos, siempre va detrás de lo que es correcto políticamente, ¿no? Y muchas veces la parte técnica no concuerda con esta visión política. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que hacer ver o hacer notar esto, ¿no? Y como te decía, en el municipio de aquí de Quito, hace varios años habían estas escuelas de formación de gobernanza, una cosa así se llamaba. Si deseas, lo puedo buscar. Habían estas escuelas de formación ciudadana o de gobernanza urbana o alguna cosa así se llamaban, justo para evitar eso, para que los líderes puedan formarse y puedan asesorar de mejor manera a su comunidad, explicarles que a los líderes sobre todo, porque no podríamos hacerles a toda la comunidad, sino se los hacía a los líderes, el explicarles cuáles son los beneficios, por ejemplo, de un proyecto de alcantarillado, a diferencia del proyecto de la cubierta para la cancha de vóley, ¿sí?
Más bien estas cubiertas de cancha de vóley generan inseguridad, generan alcoholismo, generan violencia intrafamiliar, generan un montón de inconvenientes, ¿no? Generan venta informal y bueno, algunos inconvenientes. Entonces, el explicarles eso, ¿no? Que por todo lado la cubierta de la cancha de vóley no está bien, o los graderíos más la cubierta de cancha de vóley no está bien, y por otro lado el proyecto de alcantarizado está bien, ¿no? Porque te ayuda en cambio a la reducción de enfermedades gastrointestinales, te ayuda a un montón de cosas, ¿no? O sea, pero explicarles con cifras a las personas, ¿no? Para que puedan guiar a su territorio. Creo que eso fue una de las políticas más acertadas que se dio aquí en Quito. Eh, y sí, o sea, los presupuestos participativos nos generan estos inconvenientes, ¿sí? Muchas gracias, Marcos. No sé si con eso pude darte alguna idea como para que puedas mejorar el hábitat dentro de tu territorio. Yo puedo opinar acerca de eso. Claro, no sé quién es. Soy No, Gaby. hola Gaby, claro, Ah, por favor. ya. O sea, bueno, es verdad que las comunidades y todo eso se niegan a otro tipo de proyectos más nuevos, que siempre pasa en lo que es la ruralidad. Y mientras más alejados del urbano, entonces más están como en contra. Y es verdad que prefieren zonas recreativas en lugar de un alcantarillado. Pero así como la planificación territorial busca el equilibrio, yo considero que lo que se tiene que llegar es como a un punto de una negociación, tratar de ir realizando tramos de lo que es un alcantarillado, pero reunir a la comunidad y ver cómo entre todos crear la cubierta y todo eso, que vayan beneficiándose ambos. Porque si no, cuando uno intenta hacer a la fuerza estos proyectos, después llega y se han llevado los materiales, retiran lo que está hecho y eso hasta doble trabajo o pasa en zonas, digamos, costeras que incluso ya están amenazados los que quieren realizar los proyectos. Entonces, debe ser como un dar y dar de ambos para poder lograr un mejor desarrollo y que no existan estos problemas. Sí, correcto, Gaby, muchas gracias por el comentario. Sí, pero sí, justo lo que yo te decía, en estas escuelas de formación ciudadana, lo que se buscaba era justo eso, ¿no? El explicarles a los líderes lo beneficioso que son un proyecto versus otro. Pero sin duda, o sea, si es que esa comunidad ya tiene alcantarizado, tiene agua potable, tiene el subcentro de salud, tiene una escuela o el reforzamiento de la escuela, tiene todo, o sea, una cancha, está bien, o sea, pero bueno, la idea con esto era explicarles cuáles son las prioridades dentro de los proyectos y cómo un proyecto puede beneficiar a, a una comunidad. Luego de eso, si es que, claro, el líder insistía en que, o posiblemente no el líder, sino la comunidad insistía que es más importante la cancha versus otro proyecto, qué sé yo, agua potable o iluminación de las calles principales, no sé, algún otro proyecto, pues ya no puedes hacer mucho, ¿no? O sea, tú ya hiciste lo que pudiste hacer desde lo técnico para que la decisión sea política, porque la decisión no es técnica, es política. Ya no puedes hacer más y claro, ya quien define dentro de un presupuesto participativo, quien escoge son las personas, ¿no? Eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo en un presupuesto participativo aquí en Quito, que inicialmente lo que querían era lo que les acabo de decir, una cancha perdón, una cubierta de una cubierta para una cancha de vóley. Y era un graderío más una cubierta. Y les decíamos, pero mejor, ¿por qué no hacemos más bien el cerramiento de la cancha de fútbol? Y se los explicó desde lo técnico, desde los beneficios, desde los problemas que puede traer más bien estas cubiertas, porque en algunos sectores de Quito más bien se decidieron quitar las cubiertas por lo que les indico.
Y claro, la comunidad lo entendió súper bien, además que nos anclamos en una persona que era bastante fuerte dentro de la comunidad y coincidencialmente era también instructor de fútbol. Entonces, él veía eso como una oportunidad también laboral y desde luego también veía eso como una oportunidad para que los chicos, los niños empiecen a, en vez de estar entretenidos en otras cosas, empiecen a entretener en el deporte, ¿no? En el fútbol, porque el vóley no jugaba, no son los niños, digamos, niños de 6, 7, 8, 10 años quienes juegan, sino generalmente son ya personas adultas. Entonces, nos sirvió eso y nos anclamos y bueno, y salió el proyecto y todos estuvieron a gusto. Además, nos anclamos en las madres de familia, explicándoles de lo del fútbol. Y me acuerdo que en esa ocasión me parece que Ecuador, claro, fue a inicios de las eliminatorias, me parece que Ecuador justo ganaba un partido, entonces como que todo el mundo estaba con la frente del fútbol o con el nombre de fútbol en la frente y todos querían anclarse a eso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí, o sea, nosotros desde lo técnico podemos darles las mejores ideas, pero la decisión termina siendo política. Y cuando la decisión es política, pues todos se alinean. Cuando la decisión es técnica, es unilateral, más bien va a haber muchos contradictores, digamos, a esta decisión. Y puede ser lo que tú decías, Gaby, que haya personas que más bien cuando ya se genere el proyecto empiecen a torpedear o entorpecer el mismo, ¿no? No sé si Gaby con eso pudo estar más aclarada la pregunta, por favor, me confirmas. Sí, gracias. Bueno, no sé si es que alguien Una, más tiene alguna pregunta. Sí, te escucho. una cosita, perdón, Daniel. Eh, Hubo un caso aquí en la matriz de la UCI, que es la parte urbana, ¿no? De todo el cantón, eh, en donde era la pelea, justo lo que tú decías, Plaza de Toros u hospital. Ujú. Entonces, uno dice, bueno, Plaza de Toros u hospital, ¿no? O sea, chuta, el 50-60% quería la Plaza de Toros. Y yo decía, no, pues ¿cómo van a pedir una plaza de toros que hay aquí en la matriz, la parte urbana, donde supuestamente hay, pues, estamos las personas un poquito, agua potable más o menos, o sea, existe, ¿no? O Ujú. sea, que prefieran una plaza de toros de un hospital. Se armó el debate después de la anterior administración y fue increíble que ganó la plaza de toros. Suele Pero suceder. por suerte asomó un ministro de salud o un director de salud y dijo, no, aquí no se va a hacer la Plaza de Toros, aquí vamos a poner el hospital móvil y el hospital móvil nadie me lo mueve. Entonces ya razonó, creo, la administración de ese entonces y dijo, no, ahora busquemos un lugar para hacer la Plaza de Toros porque si no nos quedamos sin hospital. Y el móvil todavía tenemos acá, ¿no? Mira, yo te hago otro ejemplo, no voy a citar ciudades porque no es del objetivo ese, pero yo en una ciudad que trabajé recientemente querían hacer un centro de convenciones o perdón, o el centro de convenciones más grande del país. Y este centro de convenciones propuesto como fue propuesto, tenía un costo de aproximadamente, si mal no me acuerdo y las cifras no me fallan, me parece de 20 o de 25 millones de dólares, tal como fue propuesto desde los terrenos hasta la construcción y todo. Y dijeron, claro, esto va a ser el boom, era lo políticamente correcto. Y cuando nos fuimos primero que nadie, ninguna ciudad creo que tiene ese recurso como para poder ejecutar ese proyecto, ¿no? Las prioridades son otras. Y cuando fuimos al Banco de Desarrollo, nos dijeron negados, o sea, ustedes primero resuelvan su problema de agua potable, de alcantarillado y después conversaremos sobre eso. Después dijimos, no, multilaterales. Fuimos de los multilaterales y
y, o sea, nos cerraron la puerta, o sea, en la cara. O sea, es que es lo lógico, o sea, primero tenemos que atender las necesidades básicas, como para ya pasar a esos elementos un poco más suntuarios, digamos, o un poco menos básicos. No somos, no sé, Zurich, no somos Bonn, no somos Londres, como para poder ya estar viendo otros elementos. Somos lo que somos, o sea, somos ciudades que estamos con un desarrollo desorganizado, con un crecimiento urbano informal, que las necesidades son otras, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, seguro si le cambias de nombre a tu ciudad y le pones otra ciudad, seguro se adapta el ejemplo, o sea, ya ha sucedido y seguirá sucediendo, ¿no? Mientras no tengamos claro la parte técnica en lo político, seguirá sucediendo. Los alcaldes son políticos, ¿no? Y para eso nos contratan, para poderles explicar la parte técnica, pero a veces no nos hacen caso y se lanzan sus cosas así como las que te cuento. Eso es, mi querido Marco. Bueno, continuemos tomando en cuenta que ya creo que nos faltan 25 minutos y estamos como que a la mitad. Bueno, este es el bloque 4. En el bloque 4 vamos a empezar a hablar sobre las herramientas tecnológicas. Eh, una de las herramientas tecnológicas, bueno, vamos a hablar creo que de las 3 herramientas tecnológicas más importantes para ordenamiento territorial, eh, que es sistemas de información geográfica o software de sistemas de información geográfica, sistemas BIM y sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí digamos, una interfaz BIM. ¿Cómo a través de sistemas predictivos que tiene el SIG, o bueno, tiene, disculpen que cite softwares, tienen estos sistemas predictivos donde ya nos puede decir, por ejemplo, zonas inundables, ¿no? O sea, este es el río y con una crecida de 90 centímetros, esta es tu zona inundable. ¿Sí? Entonces, los sistemas de información geográfica son herramientas que nos permiten analizar el espacio, mapear riesgos, planificar territorios. Y estos sistemas también ya vienen con módulos, muchas veces ya construidos a través de inteligencia artificial, que nos permiten generar elementos predictivos o mapas predictivos en el caso de que sí se suscitara algún evento catastrófico, ¿no? No sé, entre ustedes, ¿quién de ustedes ha trabajado con mapas digitales, con mapas como el Google Earth, que es solo la punta del iceberg de lo que se puede realmente hacer con un signo? Y yo les comento, no sé, para los que están aquí en Quito, el día 18 y 19 es el CUE 2025 en el Hotel Marriott, que es la presentación de ESRI en Ecuador. Yo les invito a que vayan, sobre todo quienes están, y de las 4 personas veo que las 4 están ligadas a ordenamiento territorial. Yo les invito a que vayan y se empapen de todo lo que se hace a través de sistemas de información geográfica. Porque los sistemas de información geográfica son fundamentales o son herramientas fundamentales para el análisis de escenarios, la planificación, especialmente en la gestión de desastres y la planificación territorial. Eh, un ejemplo claro es este que les propongo aquí. Es un mapa de riesgos de inundación que nos permite identificar cuáles son las zonas vulnerables, modelar diferentes escenarios de inundación, diseñar estrategias de prevención y respuesta y planificar rutas de evacuación eficientes. Los SIC nos ayudan a analizar y planificar escenarios como los de inundación, pero estos escenarios
se los hace a través de la recopilación de datos y sobre todo la superposición de datos. Los SIG combinan diversas fuentes geoespaciales, como por ejemplo datos topográficos, datos hidrológicos, perdón, datos meteorológicos, datos catastrales, datos de infraestructura, datos de población. Es decir, el SIG nos ayuda a generar modelos digitales del terreno que muestran eh, las posibles o los posibles zonas o lugares que podrían afectar uno de estos escenarios o uno de estas modelaciones. Los SIG utilizan estos modelos para simular qué ocurriría en diferentes situaciones. El SIG actualmente, cuando nosotros le incluimos eh, inteligencia artificial, nos ayuda con modelados predictivos que simulan escenarios basados en estos modelos o en estos datos que les indicaba anteriormente, topográficos, hidrológicos, meteorológicos, de infraestructura, de población. Nos ayudan a generar esta simulación de escenarios de inundación basados en la cantidad de lluvia, el aumento del nivel del mar, las áreas que se verían afectadas. Nos ayuda a hacer, por ejemplo, los análisis de cuencas hidrográficas. Nos ayudan a entender cómo el agua fluye a través de estas cuencas, lo que es crucial para predecir la extensión de las inundaciones. A través del SIG, cuando hacemos gestión de riesgos, se identifican zonas de mayor riesgo. Al cruzar la información de las amenazas, que en este caso podría ser la inundación, con la vulnerabilidad, que podría ser la presencia de personas, infraestructuras, viviendas, etcétera, ¿sí? El SIG nos ayuda para planificar también una respuesta y nos ayuda también para generar mitigaciones. Es decir, en estos modelos predictivos, cuando yo incluyo, por ejemplo, nueva infraestructura, qué sé yo, nuevas bombas o cambio la topografía, también me ayuda con esta información obtenida a desarrollar acciones, dónde debo o dónde no debo poner una u otra infraestructura o cambiar de cotas, etcétera, o dónde debo hacer estas protecciones, por ejemplo, con muros de gaviones. El SIG también nos ayuda a diseñar planes de evacuación, determinar las rutas más seguras, eh, determinar también las rutas más eficientes para poder evacuar la población. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando había lo del volcán Cotopaxi, a través de sistemas SIG se empezaron a ver o se empezó a modelar por dónde vendrían los lahares, ¿no? Y se hablaba que desde el Cotopaxi los lahares llegarían hasta casi me parece que es hasta casi el sur de Quito, ¿no? Y justo se hacía todo este recorrido de los lahares, es decir, se hacían estas modelaciones. Entonces es importante identificar estas áreas para prevenir dónde es necesario construir o no construir, dónde es necesario reforzar, dónde es necesario incluir más infraestructuras de contención, por ejemplo, lo que les decía, estas barreras de muros de gaviones para proteger a las comunidades. Y sobre todo, los sistemas de información geográfica nos ayudan a informar las decisiones sobre dónde y cómo desarrollar infraestructuras para minimizar riesgos de futuros eventos. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de riesgos y planificación urbana, ¿no? Es básicamente el superponer capas. Entonces, aquí vemos este ejemplo de riesgos de inundación. Gracias al SIG podemos identificar las zonas vulnerables y prevenir desastres.
Aquí el valor está en anticiparnos, no en reaccionar cuando ya algo ocurrió. El papel que desempeña la planificación eh, urbana con la gestión de riesgos nos ayuda a generar proyectos de desarrollo en el conglomerado urbano a partir de los posibles problemas que tengamos con algunos eventos naturales, sobre todo para que la resiliencia urbana sea mucho más eficiente y mucho más rápida. Otro de los elementos es el BIM o Building Information Modeling o construcción de modelado de información. El BIM, muchos cuando se habla de BIM, muchos creen o muchos hacen referencia al Revit, al... ¿Cuál más podría ser? El Revit, se me fue el nombre, el ArchiCAD, el AutoCAD 3D. Pero el BIM es básicamente es una metodología. El BIM ayuda a gestionar los proyectos de infraestructura más eficiente o de manera más eficiente. Por ejemplo, anteriormente vimos un ejemplo de un mapa de riesgos de inundación. Gracias al SIC podemos identificar estas zonas vulnerables y prevenir desastres. Pero el valor está en anticiparnos. Y con el BIM nosotros, si es que ya sabemos que vamos a construir en una zona inundable, con el BIM podemos aumentar la eficiencia para que este proyecto sea resiliente a esta inundación, por ejemplo. El BIM, como les decía, termina siendo una metodología que centraliza información y datos en un modelo digital 3D. Como lo indica aquí, ¿no? El BIM es modelado digital de infraestructuras, integración con la planificación urbana y la gestión del ciclo de vida del proyecto. Este es el ciclo de vida del proyecto. Entonces, el ciclo de vida del proyecto ya se nos viene hasta en 11 módulos, me parece, ¿no? Que es desde que es desde el diseño conceptual, no, desde la programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis energético, documentación del proyecto, fabricación industrial, planificación de la ejecución, logística, funcionamiento, demolición y reciclado o renovación, ¿no? Entonces ya viene desde con todos esos elementos y el BIM permite identificar, resolver conflictos, por ejemplo, colisiones entre sistemas, cuando interponemos sistemas, por ejemplo, es típico que nos choque la parte estructural con la parte sanitaria, por ejemplo, y en el BIM ya se puede modificar uno de los dos. Y esto de colisión de sistemas, eso se lo hace en la fase de diseño, lo que es mucho más económico corregirlos durante la construcción. Nos ayuda a eliminar, por ejemplo, elementos redundantes, nos ayuda a la optimización y la gestión de recursos, por ejemplo, materiales, más precisos, nos ayuda a la simulación de escenarios, lo que les indicaba qué pasaría si es que se inundaría o no. Nos ayuda a generar, también por ejemplo en la simulación de escenarios, nos ayuda a hacer que las construcciones sean más eficientes, sobre todo cuando ponemos o metemos asoleamientos, nos ayuda a simular esos escenarios. El BIM también nos ayuda a incrementar la rentabilidad, ya que la calidad del proyecto termina siendo mejor y sobre todo la estimación de costos termina siendo más precisa. Nos ayuda a tener mayor transparencia en la construcción del proyecto. En países como Chile, por ejemplo, ya todo lo que es contratación pública se lo hace a través de modelos eh, eh, de BIM, de Building Information Modeling, de metodologías BIM.
sobre todo porque ayuda a la transparencia. Al conectar datos, equipos, flujos, mejora la eficiencia y la transparencia en cada etapa del proyecto. Y además que actualmente el BIM ya nos da algunas otras prestaciones como la 3D es el tener el modelado en tercera dimensión, pero también nos da el 4D y 5D. El 4D es el poder vincular el cronograma, los costos. Perdón, el 4D es vincular el cronograma y el 5D ya es vincular costos, ¿no? Bueno, y yo les iba a presentar un videíto de un modelado BIM, pero por cuestiones de tiempo yo creo que continuamos porque ya todavía nos falta un poquito. Bueno, y finalmente la inteligencia artificial, el procesamiento de la Big Data, predicciones de escenarios, optimización de escenarios. La predicción de escenarios actualmente en sistemas de información geográfica es esencial, sobre todo en elementos o en módulos como de gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el predecir, ya vimos los escenarios de inundación, pero también, por ejemplo, podemos predecir escenarios de incendios forestales. La inteligencia artificial, ¿aló? ¿Me copian? ¿Están ahí? Bien. Se me desconectó, creo que se me fue la batería. Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda a procesar enormes volúmenes de datos y a predecir escenarios. Esto puede ayudarnos a anticipar lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Inundaciones, congestión vehicular, por ejemplo, en las áreas urbanas, incendios forestales, por ejemplo, deforestaciones. La inteligencia artificial en la gestión integral del territorio nos ayuda a generar una mejor planificación urbana. Cuando Alex nos indicaba que trabajaba en la dirección de planificación, con la inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas, porque la inteligencia artificial no termina siendo, o bueno, sí, termina siendo una herramienta tecnológica que cumple un rol estratégico, pero la inteligencia artificial nos ayuda a procesar de forma masiva y anticipada muchos más datos, ¿no? Que si lo haríamos interponiendo información. Bueno, y un ejemplo de inteligencia artificial eh, es en Curitiba, ¿no? El sistema predictivo de riesgos naturales. Eh, este sistema en Curitiba les ayuda un montón a precisar los posibles riesgos que tengan y sobre todo el generar más bien o el mitigar ese riesgo a través de lo que ya conversábamos, ¿no? Si es que, por ejemplo, podría existir una inundación, un deslave, el poder gestionar o generar muros, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita como bloque 5 y último, quinto y último, algunos casos de éxito. Por ejemplo, en Curitiba, como ya lo decíamos, bueno, Curitiba es conocida por muchas cosas, ¿no? Como Curitiba y Medellín en Colombia. Las dos ciudades son las ciudades más innovadoras o fueron nombradas como las ciudades más innovadoras. Curitiba, por ejemplo, es conocida por su movilidad sostenible. Organizó su ciudad en torno a corredores de transporte público, ¿no? El resultado fue menos congestión, menos contaminación y sobre todo más eficiencia. Medellín, transformación urbana, inclusión social y movilidad con los metrocables. Como les explicaba antes, Medellín pasó de ser una ciudad violenta o una de las ciudades más violentas en el mundo a ser la ciudad referente en cuanto a innovación urbana. Eh, Medellín, por ejemplo, sus referentes son los metrocables, las escaleras eléctricas, los parques bibliotecas, estos parques bibliotecas que, que vincularon a estos barrios
antes excluidos, ¿no? Singapur, bueno, Singapur siempre en Asia es donde se dan los mayores avances en cuanto a innovación o a ejemplos, digamos, de gestión integral del territorio. Resalta la experiencia en cuanto a la planificación a largo plazo y sobre todo la autosuficiencia hídrica, la planificación estratégica y sobre todo Singapur es ya actualmente una de las ciudades inteligentes. Pero me quedo en esto con que Singapur es un modelo de gestión de agua. Cada gota se recicla, cada lluvia se aprovecha. Y en cuanto a esto, Singapur ha sido pionera en cuanto a la planificación estratégica a largo plazo, ¿no? Países Bajos, la adaptación al cambio climático y la gestión del agua y el territorio. En Países Bajos, desde tiempos ancestrales se han utilizado diques para ganarle, digamos, al mar. Y esta planificación territorial se genera como estrategia en contra de las inundaciones. Países Bajos, cuya mayor parte del territorio está bajo nivel del mar, ha desarrollado un sistema único, por ejemplo, de diques y gestión hídrica. Y esto los hace líderes mundiales en cuanto a adaptación al cambio climático, ¿no? Porque cuando ya se empiece a subir los grados en la Tierra, va a subir también la cota del nivel del mar. Y Países Bajos ya lo tiene previsto esto. Bueno, y algunos ejemplos nacionales. Quisiera pensar en un caso cercano de proyectos de ordenamiento territorial, conservación o desarrollo comunitario en nuestra región. Yo creo que algunos ejemplos no muy lejanos, por ejemplo, es el metro de Quito, que ya se trata o se integra o se trata de integrar como un sistema multimodal. Y sin embargo, también es un sistema de movilidad sostenible. Algún otro caso, por ejemplo, en Guayaquil, también tienen esto de la línea 4 que también son sistemas de movilidad integral o son sistemas de movilidad eh, multiintegral. Por ejemplo, en Cuenca también el tranvía es también otro ejemplo. Loja, esto de los espacios públicos con sistemas de Internet también es un gran avance. De hecho, en el Ecuador nosotros tenemos el famoso libro blanco que es justo para acercar a territorios tecnológicos, ¿no? Y bueno, algunas lecciones aprendidas. Considero que la innovación tecnológica, la participación ciudadana, la visión a largo plazo, creo que de estos elementos o de estos casos de éxito podemos extraer estas tres lecciones, ¿no? La importancia de la innovación tecnológica, la participación ciudadana o la importancia de la participación ciudadana y tener una visión a largo plazo. Ninguno de estos éxitos se logró en un solo día, ¿no? Fueron procesos de años y de constancia, resiliencia, por ejemplo, Medellín. Hablar de la ciudad más peligrosa en los años 90, ahora una de las ciudades más innovadoras a nivel mundial. Y bueno, alguna síntesis del aprendizaje. La gestión integral del territorio es clave para la sostenibilidad. Necesitamos un enfoque interdisciplinario, participación ciudadana y el apoyo de tecnologías para cambiar nuestros territorios. Y creo que solo así podríamos garantizar el bienestar de nuestras futuras generaciones. La gestión integral del territorio es un enfoque que armoniza el desarrollo humano y la conservación ambiental, integrando componentes urbanos, rurales y naturales en un mismo sistema. Se apoya de principios de sostenibilidad, equidad, resiliencia y sobre todo participación ciudadana que utilizan herramientas como los sistemas de información geográfica,
el Building Information Modeling y sobre todo y actualmente la inteligencia artificial para planificar, analizar y sobre todo anticipar los riesgos. Vimos algunos casos de éxito como Curitiba, Medellín, Singapur, Países Bajos, y algunos ejemplos locales que nos muestran la innovación tecnológica y la participación social. Y sobre todo esta visión a largo plazo para un territorio más sostenible. Quisiera quedarme con que la conclusión es gestionar el territorio de forma integral y además que es la base para garantizar el bienestar presente y futuro y sobre todo un planeta más equilibrado. Algunos retos y oportunidades. Una urbanización creciente es un reto, el cambio climático es un reto, pero tenemos algunas oportunidades dentro de esas nuevas tecnologías y mayor participación ciudadana, ¿no? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, Por mi lado, no, Daniel, muchas gracias más bien por la información. muchas gracias, Marco. Bueno, yo quiero cerrar con esta idea. El territorio es nuestro hogar común. Lo que hacemos o dejamos de hacer en este lugar marcará el futuro de la humanidad. Y sin duda está en nuestras manos, ya no en las futuras generaciones, en nuestras manos. Les escucho que muchos de ustedes trabajan dentro de direcciones de planificación y creo que tienen esa posibilidad de cambiar estos territorios, ¿sí? Bueno, aquí les dejo mis contactos porque por si alguno de ustedes desea o necesita alguna información adicional. Nos veremos el día de mañana, mis queridos amigos. Les comento un poco más de lo que les estaba diciendo. El 18 y el 19 es la CUE 2025. ¿Qué es de esto? De la CUE es un gran congreso académico que lo gestiona ESRI. ESRI son los dueños del programa ARGIS y se muestran los principales avances de este software, ¿sí? Entonces, bueno, espero no haberles aburrido tanto. Chicos, entonces con esto me quedo. Y les mando un fuerte abrazo y nos Gracias. estaremos viendo el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Daniel, hasta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo.